minutos pasan de las 9 de la mañana, momento de adentrarnos a analizar el mercado, la macro, el horizonte de inversión, y para ello nos acompaña a esta hora Iván Díez Sainz, socio director de Lombia Capital. Iván, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Llegamos a una semana repleta de múltiples referencias, múltiples datos e informes. Si le parece, por acercarnos a algunas de esas grandes referencias, hemos visto cómo en las últimas horas asistíamos a lo que era el repaso, la memoria de esas actas del Banco Central Europeo, con ese último movimiento al que asistíamos de subida de tipos de interés, y en el que se anticipa más presión tanto para las familias como para las empresas, haciendo hincapié, además, la institución en que tienen que ser, que todavía no son suficientemente restrictivos. ¿Qué es lo que pinta realmente ese memorándum de lo que dio de sí esa reunión de los de Lagarde? Bueno, lo que está claro es que el Banco Central o los bancos centrales lo que tienen muy claro es que lo que quieren frenar es esos excesos que se ha cometido o que hemos cometido en la economía en los últimos años gracias a unos tipos de interés ultra bajos. Lo que pasa es que están con mucho cuidado porque tampoco quieren provocar un shock, como ocurrió en el 2008. Entonces están anunciando, están informando al mercado de los siguientes movimientos para que el mercado no se lleve ninguna sorpresa. Es cierto que la mayoría de la subida de tipos se realizó el año pasado. La verdad es que nunca antes se han subido tipos de manera tan rápida y en tan poco tiempo de espacio. Y es posible que el Banco Central Europeo, que va un poquito por detrás en el ciclo de la Reserva Federal en Estados Unidos, pues pueda hacer alguna subida adicional de aquí a final de año. Es cierto que tenemos una inflación en la zona euro mucho más elevada, en torno al 5%, mucho más elevada que la que tenemos en Estados Unidos, y si vamos país por país, quitando España, que afortunadamente estamos por debajo del 2%, que es el objetivo de estabilidad del Banco Central Europeo, pues tenemos una Alemania con un 6,4%, un Francia con un 4,5%, incluso bueno, Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, pero está en torno al 8,6%, es decir, todavía tenemos un problema de inflación importante, y lo que quieren el Banco Central, en este caso el Banco Central Europeo, es lógicamente atenuar esa inflación, intentar llevarla, ya no digo al 2%, pero bajarla a un límite por lo menos un poquito más estable, y sobre todo la subyacente. Por lo tanto, no sería ninguna sorpresa que haya alguna subida de tipos adicionales de aquí a final de año, pero insisto, tienen muy en cuenta la estabilidad financiera. Para ellos es muy importante no provocar un shock y no poner en riesgo el futuro crecimiento que pueda haber, porque es cierto que estamos ahora mismo viendo si es ralentización, si es recesión. Entonces eso lo tienen muy en mente. Son muchos asuntos lo que me ha puesto sobre la mesa para tirar de ellos, pero ahora mismo decía esas dudas. Desde Lombia Capital, no sé, por adentrarnos un poco en esas perspectivas, dice, no sabe si es desaceleración, recesión. ¿En qué escenarios se mueven más a la hora de diseñar la estrategia? Bueno, nosotros como stock pickers, es decir, como selectores de compañías, al final la macro es algo que no tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión. Al final lo que nosotros nos centramos es en aquello que podemos controlar, y lo que podemos controlar son los modelos de negocio en los que invertimos, en conocer bien, en entender bien, en comprender bien esos modelos de negocio y su capacidad o su resiliencia para hacer frente a posibles subidas del tipo de interés o a posibles subidas de la inflación o incluso a una ralentización o una recesión económica. Por lo tanto, la macro no es algo que tengamos nosotros en cuenta para tomar decisiones de inversión. Es cierto que estamos en un mundo donde, lógicamente, no podemos aislarnos de la macro, y sabemos que estamos en un entorno donde vamos a vivir. Es decir, sabemos que hay un cambio de paradigma. Es decir, vamos a tener que vivir en los próximos años con inflaciones más elevadas de la que hemos vivido estos últimos 25 años y con tipos de interés mucho más altos de los que hemos vivido estos últimos 25 años. Ahora bien, lo que para nosotros es importante no es hasta dónde va a ir la inflación o hasta dónde van a ir los tipos de interés, dar en el clavo con el nivel en el que van a estar. Para nosotros lo importante es lo que decía al principio, es cómo las compañías en las que nosotros estamos invirtiendo son capaces de hacer frente a esa subida de la inflación y a esa subida de los tipos de interés. Eso es lo que para nosotros y para cualquier inversor debería ser importante. Al final no estamos aquí para anticipar ni las cosas negativas que van a ocurrir, ni para predecir las cosas positivas, ni para hacer pues apuestas de dónde va a llegar la inflación o dónde van a llegar los tipos de interés. Es cierto que estamos en un entorno macroeconómico distinto al que hemos vivido en los últimos años, sobre todo en cuanto a tipos de interés se refiere y a la inflación, y por lo tanto tenemos que ser capaces de seleccionar los buenos modelos de negocio que van a ser resilientes a este nuevo cambio de paradigma. Bueno, pues como por cambiar de tercio, aunque luego también voy a volver a otros grandes temas, pero aprovechando, porque aquí al final nos dirigimos a lo que quieren también los espectadores, mirar esas oportunidades de inversión, esos modelos de negocio, en esa búsqueda de negocio, de oportunidades. Ahora mismo, ¿cómo dibuja el escenario? ¿Cómo es la apuesta de Lombia?
Bueno, la apuesta de Lumbia, como especialistas en pequeñas y medianas capitalizaciones europeas, para nosotros eso es una clase de activo donde vemos muchísima oportunidad. Es cierto que si ampliamos el abanico o el espectro, hoy en día, precisamente a esa subida de los tipos de interés, pues el inversor tiene muchas más alternativas sobre la mesa de lo que tenía hace unos años, concretamente de lo que tenía el año pasado. Es decir, ahora mismo tanto la liquidez como la renta fija empiezan a ser clases de activos atractivas, están dando ya rentabilidades muy interesantes. Es cierto que no solamente hay que mirar la rentabilidad nominal, hay que mirar también la rentabilidad real, porque una cosa es que tú tengas un 3% de rentabilidad nominal, pero si tienes una inflación del 5%, pues al final tienes una rentabilidad real del -2%. Por lo tanto, sí que es cierto que ampliando el abanico hay muchísimas más oportunidades de inversión. Nosotros, en Lombia Capital, como especialistas, insisto, en pequeñas y medianas capitalizaciones europeas, lo que sí que vemos es que el año pasado fue un año malo para esta clase de activo. De hecho, fue el peor año de la historia desde que hay datos comparativos para las small y mid caps, incluso mucho peor que la crisis del 2008, y por lo tanto muchas compañías de mucha calidad y con muy buenos modelos de negocio se vieron simplemente contagiados por ese efecto caída de las pequeñas y medianas compañías, por los shocks que provocaron la subida de los tipos de interés, y estamos ahora mismo con compañías, siempre insisto, esto es una clase de activo, pequeñas y medianas compañías, para aquellos inversores que tengan una perspectiva de la inversión de largo plazo, pero estamos viendo que hay compañías de muchísima calidad cuyo desempeño operativo no se ha visto afectado y sin embargo su cotización ha caído de manera muy brusca por ese efecto contagio de las small caps que sufrieron el año pasado. Por lo tanto, si somos capaces de seleccionar buenos modelos de negocio, aquellas compañías que siguen creciendo, que siguen esa senda del crecimiento, que tienen crecimientos de beneficios sostenibles, y vemos que las estamos comprando a precios o a valoraciones de hace 4 o 5 años, cuando su calidad y su tamaño ha multiplicado por 2 o por 3 en estos 4 o 5 años, por lo tanto pensamos que hay muchas y muy buenas oportunidades también en este sector. ¿Podría poner algún nombre para dibujar un poco la fotografía? Sí, nosotros al final, como decía, aunque somos especialistas en pequeñas y medianas capitalizaciones europeas, siempre buscamos aquellas compañías que siempre decimos lo mismo, no invertimos en la economía europea, invertimos en empresas europeas. Entonces, al final lo que estamos buscando es esa compañía europea que empieza siendo un líder en Suecia, en Alemania, en Francia, en Italia, y a medida que se va expandiendo y que va creciendo, pues acaba siendo un líder a nivel global. Es decir, muchas de nuestras compañías, ya más de la mitad de su cifra de negocio viene de fuera de Europa. Estamos hablando de compañías sobre todo en segmentos como lo que es la tecnología médica. En tecnología médica, por ejemplo, hay compañías muy interesantes. Hay una compañía sueca, ya que me preguntas por nombres, hay una compañía sueca que nos gusta mucho, que es Surgical Science. Surgical Science es una empresa líder en todo lo que es simulación para la cirugía robótica, es decir, todos los médicos que están haciendo cirugía en el mundo, pues, y que lo están haciendo utilizando robots, porque evidentemente es una técnica pues, mucho más eficiente, es mucho menos invasiva, el periodo de recuperación del paciente en los hospitales es mucho menor porque la incisión ha sido mucho más insisto, mucho más eficaz, mucho más eficiente. Pues esto es una compañía que es líder y es donde todos los médicos hacen simulación antes de ir a la vida real y hacer una operación en un humano. Esto es como los pilotos cuando se van a poner manos a un avión con 200 pasajeros, pues antes de ponerse con la vida de los pasajeros, lo que hacen es simulación, y esto es exactamente igual. Entonces, esto es una compañía que es líder en su segmento, es una compañía sueca, fíjate, y que tiene posiciones de liderazgo. De hecho, el 60% de sus ventas viene de fuera de Europa. O sea, para que veas un poco el tipo de compañías que podemos encontrar, que además son compañías pequeñas y medianas, pero que estamos utilizando en nuestro día a día y que están en la economía real. Mirando a esa economía real y volviendo ya a otros grandes asuntos para analizar un poco, para tener vuestra visión desde Lombia Capital, estábamos analizando hace un momento lo que ha sido las actas del Banco Central Europeo, la política monetaria, y en las últimas horas en esa lucha contra la inflación tenemos varios asuntos que van destacando. Por una parte, el mensaje. El BCE advertía, bueno, va a haber, hay que mirar a las empresas y a las familias porque va a ser duro, pero es que el Reino Unido esta semana también ha dicho va a haber dolor en empresas y en hogares, sobre todo además con una situación, la del mercado hipotecario, que ahora mismo es la más disparada en el mercado, en la economía británica. Viendo lo que son los impactos de esas subidas de tipos de interés, que además en esta parte del Atlántico no tienen una fecha de caducidad tan próxima, ¿cuál diría que es el principal riesgo o cuál diría que es el impacto que están percibiendo en estos momentos y que temen?
Pues lo decía al principio, Eva, yo creo que el principal impacto es que los bancos centrales se pasen de frenada. Es decir, si siguen subiendo tipos de manera significativa, porque todos pensamos que la mayor subida ya se ha producido, es decir, que las subidas tan bruscas que vimos el año pasado pues han sido, bueno, pues ya están detrás de nosotros, y nosotros pensamos, o yo creo, insisto, teniendo en cuenta que nosotros la macro no es algo que tengamos en cuenta para tomar decisiones de inversión, pero sí que es cierto que podríamos pensar que un exceso de subidas de tipos sí que podría provocar un shock, podría provocar una recesión fuerte, porque hasta ahora estamos hablando de recesión técnica y en ciertos países, como puede ser Alemania, pero lo que es la zona euro, de hecho el Eurostat ha publicado que la zona euro este año crecerá en torno al 0,9, al 1%, el año que viene el 1,5, el 2025 el 1,6, es decir, va a ser crecimiento débil, pero va a seguir siendo crecimiento. Por lo tanto, que se pasen de frenada y que suban los tipos, que sigan subiendo tipos de manera importante, puede ser uno de los mayores riesgos, porque lo comentabas, es decir, al final eso tiene un impacto en la estructura de capital, no solamente de las empresas, sino de las familias, es decir, aquellas empresas o aquellas familias que tengan deuda, pues lógicamente se van a ver muy afectadas, y eso va a reducir tu renta disponible, va a reducir tu consumo, va a reducir tu demanda, va a reducir tu inversión, y por lo tanto eso va a tener un impacto final en la economía real. Por lo tanto, y por eso decía al principio también que los bancos centrales entendemos que están siendo muy cautelosos. Su tarea no es fácil, pero entendemos que no quieren provocar un shock, y si se pasan de frenada podrían provocarlo, y entonces sí que tendríamos un problema. Por lo tanto, pensamos que el mayor riesgo es que sigan subiendo tipos de manera importante cuando tenemos niveles de inflación pues ya que se han corregido bastante. Acordémonos que hace un año teníamos niveles de inflación de 2 dígitos. Bueno, pues ya lo hemos reducido casi a la mitad. Bueno, pues es un trabajo. Las subidas de tipos de interés tienen su efecto no a los 2 días, tienen su efecto a los 12, 18, 24 meses. Por lo tanto, bueno, pues veamos a ver. Por eso es interesante también que los bancos centrales se tomen una cierta pausa y vean a ver cómo evoluciona la inflación, y si ven que pasado un tiempo la inflación sigue sin evolucionar favorablemente, pues entonces que vuelvan a subir, pero que no lo hagan y luego esperen a ver cómo va a ir, porque pueden pasarse de frenada. Pues Iván Díaz Sáenz, socio director de Lombia Capital, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por ayudarnos a tomar la fotografía, por ayudarnos a buscar oportunidades de inversión. Gracias, feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Gracias a vosotros.